Megacanal Sonora presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempos, un momento con la historia. Esta semana vamos a hablar de un personaje de la historia de Sonora que yo podría llamarlo monumental. Voy a decir una barbaridad, pero a ver qué piensan los que nos están viendo. Después de Quino, casi como Quino, Juan Navarrete Guerrero en el estado de Sonora hizo una obra monumental en materia de, en su trabajo, que era religioso, obispo, pero también en la parte social, en la parte política, y un trabajo de gran envergadura. Por eso hoy en día los dos están en el proceso de canonización. Y para hablar de ese personaje, Juan Navarrete Guerrero, está conmigo el historiador, colega, sacerdote Armando Armenta Montaño. Humberto es mi compañero de trabajo, por eso es que me equivoco. Armando Armenta Montaño, que es sacerdote, pero también es historiador, y él ha estudiado mucho a Navarrete, pero es muy difícil hablar de Navarrete en 30 minutos. Tenemos que hablar de una partecita de Navarrete. ¿De cuál vamos a hablar ahora? Así es, estimado Nacho. Se acaban de cumplir el 22 de septiembre 80 años de la ordenación de dos sacerdotes en un lugar de la sierra, en el municipio de Nacurichico, Los Ciriales, donde estuvo don Juan Navarrete en 1934-1935, durante un año. ¿Y qué hizo posible? ¿Por qué don Juan ¿por qué se fue con los seminaristas a la sierra? ¿Cómo se originó ese conflicto entre el gobierno del estado de Sonora y la iglesia local? Tenemos que dejar claras algunas cosas. Primero, la cristiada, la guerra cristera y Navarrete. La persecución del gobernador Rodolfo Arias Calles, y los Ciriales y el Rincón de Guadalupe, que todo el mundo lo confunde. Exacto. Son dos épocas, aunque el lugar es un poco parecido porque están cercanos. ¿Por dónde empezamos? Yo quisiera dos palabras sobre la llegada de don Juan Navarrete a Sonora. Don Juan Navarrete llega de 33 años, muy joven, en 1919, y empieza su labor. Que así le pareció al padre de Navojoa, que le dijo, nomás que el padre Mateo Dirux, ¿no? Le dio un defecto, obispo, le dijo, ¿cuál? Le dijo, pues estás muy joven, no se preocupe, le dijo, eso se me va a quitar con el tiempo. Exacto, ¿no? Y con el tiempo, Nacho, don Juan encuentra en Sonora varias realidades. Pocos sacerdotes, no había seminario, ignorancia religiosa y conflictos sociales. Entonces, don Juan... 19, llegó el 19. Exacto. El seminario, que había sido construido a finales del siglo XIX, había sido incautado por la Revolución. Exacto. El 15. Exacto. El seminario que estaba en Yáñez y Cerdán. Exacto. Vamos a hablar de eso también al rato, porque también hay mucha confusión. Entonces, las tres grandes obras de don Juan en los primeros años en Sonora es: funda el seminario en Hermosillo, luego lo lleva a Magdalena, por la ubicación de Magdalena y el clima. Digamos que lo refunda. Exacto, la refundación. La Liga Diocesana de Sonora, una asociación de laicos, de hombres y mujeres, para instrucción religiosa y apoyo económico. Y algo muy importante, las señoritas auxiliares, que eran mujeres laicas, solteras, consagradas. Entonces, en base a esta labor, don Juan empieza su proceso de evangelización en Sonora. Pero te faltan algunas: Sociedad de Obreros Católicos, Mutualista de Obreros, Sociedad de Auxiliares Parroquiales, Liga de Temperanza, Acción Católica Juvenil, la Liga de Familias Cristianas. Exacto. Dentro de la Liga Diocesana estaba esta labor, el catolicismo social de don Juan, que incluía la promoción del mutualismo obrero. Exactamente. Que tuvo un cierto sindicalismo obrero, ¿no? Su origen en el... Y este proceso, en medio también de dificultades, se corta el 26-29 con la guerra cristera, el conflicto Iglesia-Estado con el presidente Plutarco Elías Calles. Don Juan permanece en Nogales, Arizona, deportado. Tiene que irse de México. Exacto, y se va con los seminaristas. Él era profesor.
Él era maestro y formador de los futuros sacerdotes. Se llevó a sus seminaristas a Nogales, Arizona. Nogales, Arizona. ¿Quiénes eran esos seminaristas? Fueron los primeros, ¿no? No recuerdo, tengo ahí los nombres, yo los escribí. Entre ellos estaba, por ejemplo, estaba el padre Hermenegildo Rangel, estaba muy jovencito, pero allí en Arizona, ordena al padre Ignacio de la Torre, y sí. ordena también al padre Santos Sainz, párroco de muchos años en Magdalena, en Arizona, ahí en Patagonia. Exacto. Vuelve a Sonora, don Juan vuelve a Sonora, sigue su labor y empieza ya el conflicto Iglesia-Estado de los años 30. Ese es otro conflicto. Con el hijo de... ahí está, en esa foto, un detalle, está... el que está a la derecha es Francisco Navarrete, el hermano de Juan Navarrete, el orador. A su derecha, ¿no? El que tiene la cruz es el obispo Juan Navarrete, muy joven, esa foto es de los años 20. Yo la puse como representativa de la labor pastoral, ¿no? Entonces, en los años, por cierto, maestro de Pedro Villegas en Guaymas, inspiración, Francisco Navarrete. Inspiración. ¿No? Exacto, inspiración de Pedro Villegas, el padre, monseñor. Entonces, en los 30 empieza el conflicto. Yo quisiera compartirte... Otro conflicto. Exacto, otro conflicto. Nuevamente, está la presidenta de la República, Abelardo Heredia Rodríguez, pero el jefe máximo de la revolución era Plutarco Elías Calles. Entonces sigue un conflicto con la iglesia, sobre todo en materia de educación, sobre la laicidad de la educación, ¿no? Bueno, el hijo de don Plutarco Rodolfo, que era gobernador, agarró como suya también esa persecución aquí, a nivel local, muy personal. Pero también hay que entender que Juan Navarrete tenía plagada el estado de escuelas. Es la cuestión, que había escuelas católicas modestas algunas, sí. La mayoría, y había trabajo con obreros. Sí. El gobierno revolucionario pensaba que la educación debería ser laica totalmente y que el obrero debía estar también como incorporado al proceso del Estado, ¿no? Entonces, clientelar. Exacto. Y la educación debía ser socialista. Exacto, era influencia socialista. Entonces, en el otoño del 31 hay una ley del Congreso local que quería regular el número de sacerdotes. Don Juan escribe al Congreso, se opone a la ley y se le da la orden de deportación, de salir del estado de Sonora. Y es cuando don Juan, en febrero del 32, dice una frase que se habla de Sonora al cielo. Y empieza su vida clandestina, porque ya había sufrido 2 deportaciones, 2 exilios en Estados Unidos. Entonces, él permanece en Sonora clandestinamente con los seminaristas del 32 al 37. 5 años de clandestinidad con diferente intensidad de conflicto, ¿no? Para mí se convirtió en un guerrillero. Ese es un guerrillero, un clandestino. Exacto. Se va a la sierra, se lleva a sus muchachos. Hay una foto donde está partiendo leña. Queremos esa foto, una foto donde está en la región, en el distrito de Magdalena, en un rancho que es a ver si la podemos ver, ahí está, eso es en la región de Santana. Sí. Es el que está partiendo leña. Entre Santana y Magdalena. Exacto. Era la huerta, era un lugar donde era un pequeño rancho que le prestaron y ahí vivió clandestinamente. Ahí hacía labores de hogar, de campo y formaba a los seminaristas. Eso narra muy bien este alumno de él, que era un jovencito adolescente, no recuerdo el nombre, que escribió el libro, El Padre Magdalena, el último perseguido. Antonio Hoyos. Era un niño. Ahí andaba Antonio Hoyos y andaba Jesús Fimbres, que estuvo en Ures. Sí. Entonces, allí dura del 33 al 34. Y el 34, cuando ya arreció el conflicto, ¿no? El conflicto ya más orden de aprehensión contra él, expulsan sacerdotes, cierran escuelas, cierran templos, viene toda la época de los quemasantos, ¿no? Por cierto, en ese 34 queman la imagen de San Francisco Javier de Magdalena, aquí en las calderas de la cervecería Sonora, ¿no? Reitero, ese era el conflicto solamente en Sonora, no tiene nada que ver esto con la guerra cristiana. Exacto. Entonces, ¿qué hace don Juan? Ya peligraba el seminario clandestino. Ya ayudaba a la gente. Es que es el modelo del guerrillero. El guerrillero, para sobrevivir, tiene que tener el apoyo social. Exacto. La gente lo protegía. Una base social. Lo protegía. Había 6 sacerdotes que andaban vestidos como campesinos. Él se dejó crecer la barba. Era un señor. Se vestía como campesino y andaba atendiendo clandestinamente. Mi madre, Aurora, que vive, nació en 1934. Fue bautizada en Moctezuma de manera clandestina. Entonces yo quiero... Esa foto que estamos viendo es el seminario que ellos construyeron
entre octubre y enero de 1900, entre 34 y 35. Ese seminario, veamos ahí, Nacho, las cabañas. ¿Dónde es en la sierra, en los cereales, ¿no? Son cabañas de pino, de árboles de la sierra, de la montaña, en el municipio de Nácorichico. Ahí está 34-35. El padre Cruz Acuña, que estuvo allí, y en su libro, en su biografía de Juan Navarrete, señala que fue el año donde estuvieron más tranquilos. Vean esa otra foto. Es un cañón, donde pasa un arroyo. El corazón de la Sierra Madre Occidental. Exacto. Todavía es Sonora ahí, ¿verdad? En el municipio de Nácorichico, exacto, ¿no? ¿Acabas de ir? Yo fui, ahorita vamos a ver unas fotos. Yo fui en julio fuimos a ese lugar. Ahorita no queda nada, ¿no? Te decía, Nacho, que Cruz Acuña señala que en la soledad de la sierra pudieron estudiar con más calma. Pues claro. Estaban los puros teólogos. El problema era la comida. Pero también tuvo una escuelita para niños. Ese fue el día de la ordenación sacerdotal, de la cual te platicaré más al rato. Esa cabañita que está atrás era el palacio episcopal del obispo. Ese era su palacio en la sierra. El obispo está en el centro, está viendo a la muchacha. Los que tienen sotana son los 2 sacerdotes que ordenó ¿Y la policía y los soldados buscándolo por todo Sonora? Y llegarían en octubre. Eso fue el 22 de septiembre y el ejército llegaría el 29 y 28 de octubre. ¿Por qué le puso los cereales? Porque había 2 pinos muy grandes. Y cuando, dice el padre Cruz Acuña, cuando entraba la luz del sol, esos 2 pinos inmensos parecían cereales, 2 inmensas velas con los rayos del sol. Por eso le puso los cereales, ¿no? Exacto. Y hubo, por ejemplo, hubo siembras, tenían vacas, hubo una pequeña escuelita, estaba Panchita López Velarde, que es prima hermana del poeta Ramón López Velarde, era señorita consagrada auxiliar, y hubo otro sacerdote que le ayudaba en las labores de educación de los seminaristas, ¿no? O sea, fue una pequeña colonia dentro de la sierra, ¿no? Pero siempre preocupados porque de un momento a otro podía llegar el ejército, ¿no? Porque eran perseguidos, eran prófugos. Exacto, tenía orden de aprehensión. Bueno, y ordenó allá a 2 sacerdotes. Exacto. Juan Barceló y Salvador Sandoval. En una ceremonia al aire libre, muy privada, ¿no? Fue al aire libre. Al aire libre fue, el altar eran unas piedras, ¿no? En la austeridad de la vamos sierra. A hacer, ahí están, mira, él y sus dos los 2 sacerdotes, Salvador Sandoval y Juan Barceló. Ahí está, detrás vean la cabaña de pino, ¿no? Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y vamos a regresar para hablar de eso y del Rincón de Guadalupe y todo lo demás. Exacto. Volvemos en 1 minuto. Exacto. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu marca. Pon tu marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Pon tu marca con Lorena Burruel. Amigos, los invitamos a que nos acompañe aquí en Mega Noticias AM. Recuerda, aquí está la información y las noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana es la cita que tenemos con ustedes y ustedes con nosotros. Ahora, y ya saben que tenemos invitados, Alejandro Orozco con el reporte del tiempo, mucha diversión y entretenimiento, solamente aquí en Mega Noticias, la señal de tu ciudad. Estamos hablando de Juan Navarrete y Guerrero, el obispo más grande que ha tenido Sonora. ¿Qué pasó? ¿Ordenó a los sacerdotes en las montañas, en la sierra, en aquella soledad?
¿Y luego? Eso fue, repito, el 22 de septiembre. Fueron 400 gentes allá. De todas las rancherías. Exacto, allá. fue gente, también una forma de solidaridad. Tiene una base social, don Juan, de apoyo. Muy fuerte. Clandestino. Le llevaban comida ellos. Y yo siento que esa ordenación, hecha en la austeridad, en la pobreza, fue un triunfo moral de don Juan Navarrete. Claro, enfrentarse al poder del gobierno del Estado con todos sus policías. Exacto. Imagínate el valor y el temple que tenía ese hombre. Exacto. Hay otras fotos que le quiero presentar a la gente. Esa es una foto, vean, don Juan, dicen que los ornamentos episcopales eran muy austeros, era muy sencillo. Fue al aire libre la ordenación. Pues él era de naturaleza. Exacto. Y de por sí, ¿no? Era un hombre muy evangélico, según el Evangelio de Jesús. Hay otras fotos donde aparece también el escenario. Esta foto ya es nueva. Esos son los ciriales actualmente. Fuimos ahí a finales de julio, a ese lugar. Estuvimos ahí a finales de julio con 6 sobrinos y un amigo de ellos. Y el que está a la derecha es Bernardo Valencia, el encargado del Rincón de Guadalupe. Bueno, yo conozco allí. Exacto, pero es un paraíso. Ese es el lugar. Los ciriales, ahorita nada más hay, no hay ruinas ya, porque el ejército comió el lugar, y quisiera seguir platicando de eso. Bueno. Si quieren nos devolvemos a la foto anterior, ponemos la foto anterior para... Estábamos en el 34. Exacto, 35. ¿Qué pasa? El padre Cruz narra que el gobierno del Estado mandó un emisario y le dijo a don Juan que se entregara y que lo iban a cuidar, pero que aceptaran esas leyes que don Juan creía que iban contra la libertad religiosa. Entonces sobrevuela un avión del ejército, y don Juan, en unas cartas que encontré en el Archivo Secreto Vaticano cuando fui a buscar documentación hace 5 años, un general del Ejército Federal vino de Chihuahua, el general Mustiel, y llega con 300 hombres de allá para acá, de Chihuahua, y un destacamento local de Hermosillo, pero el ejército era de Chihuahua. Llegan, don Juan huye con los seminaristas, huyen le avisan los rancheros. Le avisan los rancheros, que, entre paréntesis, un gran apoyo de base que tuvo don Juan fueron los rancheros de la sierra, católicos, ¿no? Los de buena voluntad. Claro, se respeta también otras opciones ideológicas, o de fe. Entonces don Juan huye con los seminaristas y anda en cuevas, en cañadas durante el mes de noviembre. No me puedo imaginar esa travesía por la sierra con ese frío que termina en Nacosari. Don Juan sigue formando en cuevas. Hay una cueva que hay que conocerla algún día, se llama Cueva de Cristo Rey. Ahí pasó la fiesta de Cristo Rey. Pero mientras tanto, hubo un movimiento local de guerrilla católica que se llamó el Ejército Popular Liberador, que fue a nivel nacional, y aquí hubo un pequeño grupo guerrillero católico al mando de un general sonorense que participó en la primera cristiada, Luis Ibarra, y se enfrentan en Bavispe, Granados, terminan aquí en Suaque, donde está la presa del Novillo, y los derrotan. Ahí muere Ignacio Alfonso de la Torre, hermano del padre Nacho de la Torre. ¿Hay enfrentamiento con el ejército? Hay enfrentamiento, un pequeño, y ahí los dominan, controlan, eran como 150. ¿Dónde está documentado eso? Yo encontré documentación en el Archivo Secreto Vaticano, que es otro tema que hay que profundizar, ¿no? Y también Ángel Encinas Blanco tocó el tema en su obra sobre Juan Navarrete. A don Juan lo llegan a vincular como alguien que apoyaba a este ejército. En una carta que le dirige desde aquí, el 35, al obispo Leopoldo Ruiz y Flores, que estaba en Texas, que la encontré en el Archivo Secreto Vaticano, don Juan le dice: se me acusa de estar apoyando este grupo guerrillero. De ese movimiento. Dígale a la Santa Sede que me he mantenido en mi ministerio pastoral. Pero algo muy importante, que le dice: leí en la Ciudad de México que un senador por Sonora defiende al obispo, que no anda metido en esta opción violenta contra un gobierno que coartó pues la libertad religiosa. Entonces, es interesante buscar quién era ese senador que moralmente apoyó a don Juan Navarrete. Pues está por indagarse. Creo que era senador por Sonora, el 35. Habrá que indagar, ¿no? Entonces, don Juan, mientras se le está acusando, él anda en la sierra, va por Huachinera, llegan a Óputo, hoy de algo, llegan a Nacosari en diciembre, y continúa la formación. Ni en un carro de doble tracción se puede hacer el viaje hoy en día. Encontré en el Archivo Secreto, cuando don Juan dice: nos han quemado las instalaciones de nuestro seminario. Ahí está don Juan a caballo, ¿no? Que fue un medio muy común en él, sí. ¿no? Le pido por favor
si no es molestia, que me apoye económicamente porque terminamos en la pobreza, ¿no? El ejército llegó como el 28-30 de octubre del 35, quema las instalaciones, quema todo, quema los libros, queman unos apuntes de don Juan, dice el padre Cruz, sobre los evangelios, porque él era maestro, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? A nivel nacional cambia la situación política. Lázaro Cárdenas deporta a Plutarco Elías Calles como jefe máximo, el 35, y el 36 baja ya la intensidad de la persecución porque Lázaro Cárdenas aminora ese conflicto religioso, y don Juan el 36 anda con más libertad en Sonora, clandestinamente pero con más libertad. Va a México, se entrevista con un enviado del Vaticano, Monseñor Pani, que viene de Filipinas, y mientras un obispo acusaba a don Juan de ser partidario de la vía violenta, cuando don Juan le platica en la Ciudad de México, clandestinamente, no fue a México, lo que él hacía en la sierra, el obispo le informa al Vaticano, le dice, este obispo tiene un espíritu admirable, anda con un puñado de seminaristas en las montañas, y él mismo los forma y es maestro. Él llevó su seminario itinerante por la sierra, como Benito Juárez en la República. Exacto. Y llega la noticia al Vaticano, mientras lo acusaban de no tener disciplina en el seminario, este obispo dice, este obispo Juan Navarrete tiene un espíritu admirable. O sea, en la pobreza sigue formando a los futuros sacerdotes. Ahí está Jesús Fimbres, Antonio Hoyos, Cruz Acuña, Hermenegildo Rangel, que por cierto el 36 lo manda a Roma, ¿no? Entonces el 36 se van a Guaymas, allá al mar, al estero. Que habría que ubicar dónde estuvo el seminario. Luego vamos para allá. En las inmediaciones del estero, el soldado. Le pone el oasis, ese lugar, el oasis. Ahí permanecen. Llega un jesuita del Vaticano, llega viendo cómo va la formación. Se encontró el padre Cruz abajo de un pozo, sacando y narra al padre Cruz, ¿no? Y reportan a don Juan en Roma sobre la formación que estaba dando, porque no había posibilidad de formación en otro lugar. Y a don Juan le piden que mande seminaristas y los envía al Seminario Nacional de Montezuma, allá en Nuevo México. Sí. Envía a los seminaristas, a Rangel lo manda a Roma a estudiar Derecho Canónico, el 36. El 38 manda a Cruz Acuña a estudiar Teología. Estos muchachos sufrieron mucho sufrieron. ¿Cuándo terminó este conflicto? ¿Cuándo terminó? Termina cuando entra de gobernador Román Yocupicio. Sí, Indio Mayo, sobre quien ha trabajado mucho el doctor Ignacio Almada Bey, y ya ahí se entabla la paz. Don Juan refunda el seminario en La Parcela en octubre de 1937, que estamos celebrando también otro aniversario. Ahora La Parcela, donde ahora son las instalaciones del Instituto Quino, aquí en Hermosillo, a la orilla del río. Fue una época... Renace el seminario y renace... Exacto. Fue una época... brutal, pero aquí lo interesante es el apoyo popular de los católicos, incluso de algunos no católicos, y la resistencia moral del obispo. La propia esposa de Elías Calles hacía misa en su casa, escondida de su marido, el gobernador, hacía misa. De hecho, después me platicó el doctor Ignacio Almada Bey, me platicó que ya con los años 40, 50 venía la esposa, venía don Rodolfo Elías Calles, el promotor de esta situación, y paraba el carro cerca del Instituto Quino, y bajaba la esposa a dar un donativo a Pedro Villegas. Es un testimonio de Nacho Almada, ¿no? Y luego también... Hubo un proceso también de reconciliación. Por cierto, otra cosa que hay que anotar, don Juan nunca guardó rencor incluso contra las fuerzas que lo persiguieron. No conocía eso. Exacto. Don Juan siempre mantuvo una actitud de perdón. Y siguió trabajando muchísimo. En ese seminario La Parcela, pues muchísimo trabajó. Las escuelas estas que están regadas por todo el estado. Siguió trabajando. O sea, viene una época de bonanza para la iglesia. En los 40 aumentan las vocaciones, aumentan los círculos católicos. Recorrió todo el estado de rancherías a rancherías, pueblos y ciudades. Así es. Estuvo en San Bernardo, el pueblo donde yo nací, cuando yo era apenas un niño, un bebé. Estuvo por allá. En la casa de mi abuela había una foto, la tengo yo, donde está mi abuela con la visita de... Sería la región de Álamos. La Sierra de Álamos. Allá en frontera con Chihuahua. Y finalmente conoce y se encuentra a Rodolfo Elías Calles, y hay una anécdota muy interesante ahí cuando se encuentran, y lo presenta, la esposa creo que lo presenta y le dice, él es el padre... el obispo Juan Navarrete, y Rodolfo Elías Calles dice, yo no saludo tales por cuales, usa otra palabra,
Y Juan Navarrete le dice, pero yo sí los saludo, le dijo. A los tales por cuales, esa fue la respuesta que le dio. Y le dio la mano y se dieron la mano. Juan Navarrete murió el 82. Exacto, murió a los 96 años, dejó de ser obispo de Hermosillo en 1968 y en Roma fue muy bien visto. En los años 60 llegaron informes, es querido por todo el pueblo, ha sido un pastor entregado, amoroso con su grey. Y la verdad, por eso se empezó su proceso de beatificación a nivel local hacia el año 2007. La pobreza y la humildad, ¿no? Exacto, y una vida de animación pastoral. Y toda esta formación de sacerdotes, los famosos navarretianos, que ya por cierto yo creo que quedan unos 2 o 3. Quedan como unos 13, más o menos 10, 13. Que hicieron historia en la Iglesia Católica en este estado. Todavía hay restos o residuos de la formación navarretiana. Pedro Villegas es un navarretiano que ya falleció, y las instituciones Quino son lo que queda todavía hay colegios de esta época, el colegio Luz, el colegio aquí, Monseñor Mariano Hurtado, en diferentes partes, Magdalena, ¿no? En todas partes. Quisiera ver, Nacho, las fotos de cuando fuimos a los Orientales en julio, las fotos donde estuvimos, ahí estamos, pues es el arroyo. Es el arroyo que pasa todavía por los Ciriales. Cabo, ha cambiado. Aquí hay que aclarar que una cosa es los Ciriales y otra cosa es el rancho del Rincón de Guadalupe. El Rincón de Guadalupe, exacto. Lo fundó el 45, está a 4 kilómetros de allí. Muchos años después, cuando el seminario de la parcela estaba operando, fundó el seminario, el rancho del Rincón de Guadalupe, para que los seminaristas fueran a estudiar allá y a pasar el verano. Un lugar paradisíaco, por cierto. Exacto. Ahí estoy, Nacho, en esa foto. Bonito. Estoy celebrando la misa. Celebramos la misa, pues, ese día, 29 de julio. Bueno, te voy a presumir que yo estuve en el Rincón de Guadalupe en julio 31 del 2009 y el padre Sinowi celebró la misa en la capillita. Estábamos 8 personas, 10 personas en la capillita y cayó una tormenta diluvial mientras se celebraba la misa. Que por cierto, el Rincón de Guadalupe todavía está ahí. Hace 70 años ya de su fundación en mayo. Ahí está, al aire libre. Ahí celebré la Eucaristía junto con mis sobrinos, junto con el vaquero Valencia y Juan Carlos, otro joven, pues como un agradecimiento desde la fe, pues al Dios de Jesús por esa obra de Don Juan, apoyada por el pueblo católico, como un gesto heroico. Ahí estamos, ahí ese palo que está a la izquierda, posiblemente está quemado ese barrote. Es posible que posiblemente sea residuo de la quema que hizo el ejército. Está en proceso de beatificación, ¿no? Exacto. Ya está en Roma el proceso, ya están revisando la documentación en Roma. Entonces ahí está el lugar, ese lugar ya. Hay que aclarar que no es tan fácil llegar hoy en día. No. Ni en carro, doble tracción. Exacto. Únicamente entra carro, doble tracción. Y difícil. Exacto. Bueno, pues, no da la vida para hablar de Juan Navarrete. Y 30 minutos, pues menos. Nos tenemos que ir, los esperamos la próxima semana con otro tema de historia en su programa Tiempos. Gracias por venir. Muchas gracias, Nacho. Te esperamos cuando quieras otro tema, ¿no? Muy bien, gracias, con mucho gusto. Hasta luego.